De hoy, ¿sí? Vamos a abrir nuestras Biblias, Mateo 18, 21 y 22. Te quiero hablar sobre el perdón diario, ¿sí? En un momento de la vida de Pedro le pregunta a Cristo Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿No? Durante el día, ¿cuántas veces lo voy a perdonar si él me ofende? A lo que el Señor le responde, 70 veces 7, ¿no? Y lo que nosotros tenemos que entender, ¿sí? Es que el perdón es necesario diariamente 24/7, ¿no? O sea, las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Tenemos que estar constantemente perdonando, ¿sí? Tenemos que aprender a perdonar rápidamente. ¿Para qué? Para que la amargura no entre sutilmente a nuestra vida. ¿Amén? Mientras todos nosotros estemos con vida, respiremos y sigamos siendo seres humanos, vamos a necesitar, ¿sí? Cada uno de nosotros vamos a necesitar decir perdón y perdóname, ¿sí? Esto es una de las cosas que yo lo escuché ayer a mi pastor en la reunión de matrimonios, que él le decía a su esposa, perdóname, ¿sí? Esto me llegó mucho, ¿por qué? Porque es mi pastor, ¿no? Y cualquiera diría, no, porque ella es pastor, no se equivoca. No, sigue siendo un ser humano, amén. Y comete errores, pero lo bueno es que lo reconoce. No es una persona soberbia que dice, yo soy perfecto, yo soy el hombre de Dios, yo no te tengo que pedir perdón, ¿sí? Sino que es humilde y le dice, perdóname a su esposa, amén. Entonces esto es algo para que nosotros aprendamos. Mateo 18, 21 y 22. Dice así. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta un 70 veces 7. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, pedimos que tú, Señor, te estés, Señor, moviendo con poder, Señor, trayendo sabiduría, Señor, a tu palabra, Padre. Pido, Señor, para que tú te derrames en nuestra mente, en nuestros corazones, que tú ayudes, Señor, a nuestro deseo de perdonar. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Como primer punto te quiero hablar sobre el perdón, ¿sí? Sobre la necesidad de perdón. No sé si alguna vez te pusiste a pensar o buscaste la definición de la palabra perdón. El significado, según la Real Academia Española, quiere decir remisión de la pena merecida, de la ofensa recibida o de alguna deuda u obligación pendiente, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que el perdón no es que vamos a perdonar solamente a las personas que nos hirieron profundamente, ¿sí? Porque tal vez en algún área de tu vida, en el transcurso del día, te ofendieron no profundamente, tal vez superficialmente, pero escúchame, ¿sabes lo que pasa cuando nosotros no nos damos cuenta que era para perdonar esto? Es que eso va a empezar a generar una raíz de amargura en nuestra vida. Por eso es necesario que diariamente y constantemente cada una de las cosas que te sucedan en tu vida, vos perdones, ¿sí? Cuando alguien te ofende, cuando alguien golpea tu orgullo, cuando alguien te menosprecia, cuando alguien te hizo sentir mal, tenés que perdonarlo, ¿sí? Tenés que perdonarla. Cuando otras personas, ¿sí? te ofenden o te menosprecian o te hacen, ¿sí? que sentir menos, los vas a tener que perdonar, ¿sí? Porque tenés que entender que si vos perdonás, si no perdonás, te va a empezar a salir una plantita en el corazón, ¿sí? Que ahora más adelante lo vamos a ver, ¿sí? ¿Qué pasa cuando vos no perdonás, ¿sí? Por ejemplo, tenés un problema en tu trabajo, con compañeros, con el jefe, con quien sea, ¿sí? Estás trabajando, la persona X te hizo algo que a vos no te agradó, ¿sí? Esto empieza a crecer en tu mente, en tu corazón, y empezás a trabajar de mala manera, de mala gana, ¿sí? ¿Por qué? Porque empezás a decir, no, pero si este no hace nada, yo tengo que hacer todo, etc., ¿no? Empezás a hacer toda una marejada de problemas por culpa de no perdonar, por culpa de tener un resentimiento.
Esto te puede pasar en la escuela, te puede pasar incluso dentro de tu familia, incluso dentro de tu matrimonio, ¿sí? En el matrimonio, usualmente, tanto el hombre como la mujer constantemente se ofenden, ¿no? Yo creí que iba a estar arriba porque así podía hablar un poco más libre, ¿no? Bueno, pero constantemente nos ofendemos, ¿amén? La realidad es esa, ¿sí? Constantemente hombres y mujeres se están ofendiendo día tras día, ¿amén? Pero ¿qué pasa cuando vos te ofendés y te ofendés y te ofendés, ¿no? Y empezás a guardar, y empezás a guardar, y empezás a guardar, ¿sí? Luego también puedes tener amistades que te ofenden, ¿sí? Personas allegados a vos, conocidos, que vos confiaste algo en ellos y no te pagaron como vos querías. Absolutamente todas las personas que te ofendan las vas a tener que perdonar. ¿Qué te quiero decir con esto? Que te tenés que sentir libre de perdonar a cada una de las personas que en algún momento de tu vida te hayan ofendido, ¿sí? ¿Por qué? Porque a nosotros se nos perdonó primero. Amén. Efesios 4:32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? Tenemos que perdonarnos unos con otros constantemente, ¿sí? Si Dios nos perdonó a través de su sangre y su sacrificio, ¿quiénes somos nosotros para guardar rencor y odio a otras personas? Danny Carnegie dijo: si Dios no juzga al hombre, sino hasta el final de sus días, ¿quiénes somos nosotros para hacerlo? Amén. Y vos te pones a pensar, esto es muy real, ¿sí? Porque Dios no juzga al hombre, sino hasta que se para delante de su presencia, abre los libros y empieza a juzgarlo. Amén. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para hacer eso? Otra de las cosas muy importantes que nosotros tenemos que entender como cristianos es que el perdón es un mandamiento de Dios. Amén. Dios nos manda a perdonar. Amén. Marcos 11:26 dice: porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Amén. Vos imaginate que Dios no te va a poder perdonar si vos no perdonás. Amén. Y esto lo voy a profundizar un poco más adelante, ¿sí? No podemos pasar simplemente por alto el perdón. El día que dejás de perdonar es el día, ¿sabes qué? Que empezás a amargarte en tu vida, ¿sí? Yo he visto a personas, no importa si era hombre, si era mujer, donde estaban con su boca así, ¿no? Por culpa de la falta de perdón, por la bronca que le tenían a las demás personas porque les habían fallado, porque no les habían pagado como ellos querían, ¿sí? Y esa bronca, ese odio, ese rencor constantemente estaba en sus vidas, ¿sí? Ahora, otra de las cosas, ¿sí? A donde yo quiero llegar con esto, que la falta de perdón te hace abrir puertas a enfermedades, ¿sí? Y no lo digo yo, sino lo dicen estudios científicos, ¿sí? Cuando vos tenés falta de perdón, hay enfermedades en la salud física. Dice así: respuestas cardiovascular, cambios en tasa cardíaca y presión arterial, tensión muscular facial y respuesta electrodermal, estrés, efectos en el cortisol y el colesterol total y reactividad automática. Ahora, en el sistema inmune también es más bajo. Puede aumentar la probabilidad de dolor crónico, abuso de sustancias, daño cerebral, traumático o cáncer. En la salud mental provoca ansiedad, depresión, neuroticismo, estrés percibido y baja autoestima. Según el doctor Osvaldo Cuadro Moreno, dice que el resentimiento o dificultad para perdonar, mal que existe desde siempre, puede afectar la salud, produciendo problemas a los huesos como la osteoporosis, al corazón, problemas a la digestión o problemas de movimiento. Amén. Lo que yo te decía es, cuando personas no perdonan, empiezan a contraerse todo por dentro, ¿sí? Empiezan a amargarse tanto, que incluso yo lo podía ver, ¿no? Cuando una persona estaba amargada con su boca así, como
teniendo bronca constantemente, ¿no? Hay otros que van más al extremo y se empiezan a doblar, así como a jorobarse, otros que quedan con los brazos así todos tensos. ¿Por qué? Porque no perdonan. Empiezan a tener resentimientos de heridas que la gente te va a hacer cotidianamente, ¿sí? Somos seres humanos, mientras estemos en la tierra, vas a tener que aprender a perdonar diariamente, ¿sí? Segundo punto, la falta de perdón, ¿sí? Los resentimientos en la vida. Efesios 4, 26 y 27 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Amén. ¿Qué pasa si me voy a dormir enojado? ¿Qué pasa si te vas a dormir enojada? ¿Qué es lo que pasa en tu vida? Si te vas a la cama, si nos vamos a la cama llenos de frustraciones, arrepentimiento e ira, nuestro cerebro comienza a enviar estas emociones a otros niveles cerebrales, lo que lleva a su escalada y postegración. Dicho de un modo más sencillo, guardamos estos sentimientos negativos para más tarde. ¿Sí? ¿Qué te quiere decir? Que cuando vos te vas a dormir embroncado, cuando te vas a dormir embroncada, cuando no perdonaste, empezás a guardar todo, ¿no? De a poquito empezás a guardar, hasta que un día te diste cuenta que explotás, ¿no? Y todo está mal, y todo es un problema, y ya no querés vivir más, y ya mirás a todo el mundo de mala manera, ¿no? Pero todo esto empieza a ser muy sutil, y empieza a guardarse todo en tu mente, y eso luego va a salir. Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Amén. Una de las cosas que nos dice este versículo es: no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Amén. O sea que podés incluso perder la gracia de Dios por culpa de una raíz de amargura en el corazón, ¿sí? Esta es la plantita que te hablé del principio. Ahora, ¿qué pasa cuando ya estás a amargura y empezás a odiar todo, ¿sí? Y empezás a decir: esta persona, la que me hirió, la que me hizo este daño, no se merece mi perdón, no se merece que lo perdone, no se merece que la perdone, ¿sí? Esas palabras, si vinieron alguna vez a tu mente, son del mismísimo infierno, ¿sí? Son palabras del mismísimo diablo. ¿Por qué te lo digo? Porque no vas a ser jamás libre hasta que vos perdones. Porque el perdón no se trata de la otra persona, se trata de vos, ¿sí? Vos perdonás para vos ser libre. ¿Amén? La falta de perdón es igual a la amargura, es igual a odiar, es igual a enojarse, a tener ira, ¿sí? La falta de perdón, ¿sí? Es igual a tomar veneno y a esperar que la otra persona se muera, ¿sí? Es completamente incoherente. Cuando vos no perdonás, estás esperando que la otra persona le haga un daño. ¿Y sabes qué? La otra persona ni sabe que vos no lo perdonaste, ¿sí? No perdonar acarrea que guardes todo eso, ¿sí? Y que cada vez confíes menos en la humanidad y empieces a decir: todo el mundo es igual, todos me fallaron, todas las personas son traidores, todos son engañadores, estafadores, nadie sabe ser fiel, nadie en el mundo sirve, ¿no? Y empezás a tirar palabras de muerte, palabras que te vas a tener quedando solo, te vas a quedar sola si empezás a pensar así de todo el mundo. Amén. Todo esto causa la falta de perdón, ¿sí? Ahora, vos tenés que entender que el perdonar es soltar. Amén. Perdonar es liberar, ¿sí? Por eso Jesús nos habla en la parábola del rey, el siervo y el consiervo. Mateo 18, 23 y al 35, vamos a leerlo. Dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer las cuentas le fue presentado a uno que le debía 10.000 talentos. Acordate de este número. A este, como no pudo pagar
ordenó su señor venderle, y a su mujer y a sus hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Amén. Pero saliendo aquel siervo, halló, esto es lo más loco, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Amén. Le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que estaba pasando. Entonces, llamando a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué? Porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. Amén. ¿Cuántas cosas Cristo Jesús perdonó en tu vida? Simplemente ponete a pensar. Vos podés decir: no, pero yo no maté a nadie, yo no estafé a nadie, yo no robé. Pero escúchame, mentir es pecado. Amén. Tener odio, rencor, resentimiento, ¿sí? Simplemente un pensamiento hacia otra persona malo ya es un pecado, ¿sí? Entonces, Dios está constantemente perdonándonos a nosotros. Incluso cuando venimos a la iglesia muchas veces nos equivocamos, ¿sí? Pensamos mal, pero Dios nos dice: bueno, está bien, te doy otra oportunidad. ¿Por qué nosotros vamos a ser diferentes a lo que Dios nos está mostrando que nosotros debemos hacer? ¿Sí? Esta parábola nos trae el reflejo del perdón de Dios hacia con nosotros. ¿Cuántas veces ofendemos a Dios diariamente, constantemente? ¿Sí? Entonces, ¿qué te quiere decir? Que vos constantemente vas a tener que perdonar a tu marido, a tu mujer, a tus hermanos, a tus amigos, a tus familiares, a tus jefes, a tus compañeros de trabajo, a todas las personas que te rodean. Los vas a tener que perdonar una y otra vez, así como Dios nos perdona a nosotros nuestras ofensas, o así como nos perdonó. Amén. ¿Y cuántas cosas nos perdonó Cristo Jesús? ¿Sí? Si no, nosotros estaríamos completamente condenados. ¿Sí? Una de las cosas que tenemos que entender es que cuando vos perdonás, no lo sacás en la cara, no se lo enrostrás a la otra persona, porque Dios no hace eso. Amén. Dios no viene y te dice: mirá, acordate que te perdoné esto. Amén. No es así Dios. Amén. ¿Se imaginan? Sería re loco, ¿no? Pero una de las cosas es que a veces, como seres humanos, nos gusta hacer eso. Amén. Nos gusta. Pero ahora, hay una diferencia, ¿sí? Entre en una charla decir: ah, sí, porque pasó esta situación, pero gracias a Dios salimos adelante y aprendimos de esto. Amén. Eso es completamente diferente a decir: acordate que yo te perdoné esto, ¿no? Es completamente diferente, ¿sí? Bueno, todo aclarado. Ahora vamos a hablar, como tercer punto, sobre perdonar es libertad. Amén. Vamos a hablar sobre perdonando. Mateo 6, 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Amén. Nadie da lo que no tiene en su corazón, ¿sí? Acordate de que Jesús también dice que el hombre malo saca del mal tesoro de su corazón y el hombre bueno saca del buen tesoro de su corazón. Amén. Entonces, cada uno de nosotros vamos a perdonar si primeramente
sentimos y aceptamos el perdón de Cristo Jesús. Si entendemos el perdón de Cristo Jesús. Amén. Cuando nosotros tenemos la conciencia de que nosotros nos íbamos directamente al infierno, pero Jesús nos perdonó, entonces ya no te pesa tanto perdonar. ¿Por qué? Porque entendemos el gran perdón y el gran amor que Dios tiene con cada uno de nosotros. Amén. Jesús nos perdona, ¿sí? Y se olvida de cada una de tus faltas. Se olvida de cada una de las cosas que hiciste. Por eso nosotros tenemos que perdonar. Amén. Ahora, una de las cosas que nosotros tenemos que entender también para ser libres es que la venganza es de Dios, ¿sí? Cuando a vos te pasó algo, lo que sea, te ofendieron, faltaron al respeto, escúchame, ¿sabés quién está con vos? ¿Sabés quién pelea por tus batallas? Dios. ¿Amén? Dios se va a levantar en contra de aquellas personas que te faltan al respeto. Dios se va a levantar en contra de aquellas personas que te hagan sentir menos, y esto es real, y esto yo lo viví y me ha pasado. Amén. Personas que me enteraba que andaban hablando mal de mí sin ningún motivo, pero bueno, si ellos eran felices, pero ¿saben qué? Dios les pegaba así un par de cachetazos y se lo enderezaba enseguida. Amén. Y yo no hacía nada, yo simplemente los dejaba. Amén. Pero Dios es Dios. ¿Cuál es el problema cuando vos tomás la venganza en tus manos? ¿Qué pasó con Sansón? La vida de Sansón era una vida constantemente de venganza, ¿sí? Él hacía algo, se vengaba, él después, como venganza de lo que él hizo, se volvía a vengar, y era constantemente así. Mira lo que dice Jueces 15:7, dice: entonces Sansón le dijo: ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. O sea, él se iba a quedar tranquilo después de vengarse, ¿no? Pero Sansón era una persona que constantemente buscaba ocasiones de pelea, buscaba constantemente conflicto. Él nunca perdonaba a sus adversarios, ¿sí? No importa lo que él hacía, porque Sansón era bravo, era un muchacho bastante complicado, pero no importa lo que él hacía, sino importaba lo que a él le hacían, y después se vengaba, ¿sí? Pero ¿sabes cuál era el problema mayor de él? Que él siempre estaba constantemente confiando en sus propias fuerzas. Él estaba constantemente diciendo: yo voy a poder hacer esto, yo voy a poder hacer lo otro, y se olvidaba completamente de Dios. Era un hombre que se acordaba de Dios, ¿sabe cuándo? Cuando estaba en lo último, en la ruina, ahí se acordaba de Dios. Se acordó de Dios cuando tuvo sed, cuando mató a más de 1000 filisteos, y dijo: Dios, ¿qué me vas a dejar morir acá? Después, vos no ves que se acuerde, sino cuando después que ya le sacaron los ojos y estaba al lado de las torres, y otra vez se acordó de Dios, pero después ni se acordaba él de Dios, ¿sí? Y constantemente era una persona que siempre estaba confiando en él. Por eso le termina contando su secreto a Dalila, pensando que estaba todo bien, pensando que iba a estar todo bien, nunca consultando ni a su profeta, ni a nadie. Él creía ser mejor que todos, porque simplemente Dios le había dado un don, ¿sí? ¿Y cómo termina Sansón? Sin ojos, encarcelado y su destino completamente perdido. ¿Por qué? Por ser una persona que buscaba una y otra vez venganzas, ¿sí? Él tenía que seguir siendo un juez en Israel, ¿sí? Él dice la palabra de Dios que él juzgaba al pueblo de Israel. Pero él terminó de una mala manera, ¿sí? Y terminó con su vida por culpa del pecado, por culpa de él estar confiando siempre en él y siempre buscando venganzas. Otra persona que buscaba venganzas fue Jonás. Ahora decimos, pero Jonás no tenía fuerza, no tenía ningún don, era medio Jonás, pero buscaba venganza, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jonás no quería ir a predicarlo a los ninivitas, porque los ninivitas le habían hecho la guerra a Israel, ¿sí? Y todavía le habían ganado. Entonces él tenía como esa bronca y decía: voy a dejar que fluya la ira de Dios y que los consuma, ¿no? Pero escúchame, Dios vio a este pueblo, que este pueblo se podía arrepentir y que podían ser redimidos, y él quería perdonarlos, y por eso lo manda a Jonás. Pero Jonás, no son tan buenos,
¿no? Jonás decía, no son tan buenos, porque ellos, acordate que ellos le hicieron la guerra a Israel, acordate que ellos también mataron gente en Israel, ¿no? Jonás 4:2 dice, lloró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Amén. Jonás sabía quién era Dios. Amén. Por eso él quería vengarse de los ninivitas. Sabía que si él no iba, estas personas no iban a conocer la verdad, porque Dios le dice, ellos no saben diferenciar su izquierda de su derecha, no saben diferenciar lo que está bien y lo que está mal. Pero claro, cuando Jonás les predica y les dice que se arrepientan de lo que ellos estaban haciendo, estas personas lo hacen y Dios se vuelve de su ira. Entonces Jonás se enoja porque él quería que sean destruidos en realidad. Él fue porque le pasó lo que todo el mundo sabe, ¿no? Se lo comió el pez, la ballena, lo que sea que haya sido que se lo comió, y lo terminó devolviendo en la orilla, ¿no? Pero ¿qué pasa si no hubiese pasado todo eso? Él se hubiese ido para otro lado. Amén, se hubiese ido a Tarsis. Capaz que de vacaciones, vaya a saber Dios para qué. Pero él se quería vengar, amén, creyendo que su idea era mejor. Amén, no trayendo el perdón de Dios a cada una de sus personas. Dios ama un corazón limpio. Amén. Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Amén. La tercera vez que te leo este versículo, ¿por qué? Porque es muy importante entender, ¿sí?, que esta raíz de amargura es una mancha en el libro de la vida que Dios está escribiendo, ¿sí? Es como que vos estás entregando un currículum y tenga un problema, un defecto, un detalle, ¿sí? Cuando vos encontrás una mancha, un defecto, un detalle, hay un problema, amén. La palabra de Dios nos dice y nos aclara que podemos llegar a dejar de alcanzar la gracia por culpa de una raíz de amargura. ¿Y cuál es la raíz de amargura? Es la falta de perdón, amén. Colosenses 3:8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. En Colosenses 3:5 dice que todas estas cosas traen la ira de Dios. Por eso este versículo dice, pero ahora dejad también, ¿sí? Porque habla de otras cosas. Si vos lees del 5 en adelante hasta el 8, habla de otras cosas que traen la ira de Dios. Y estas cosas también las trae, ¿sí? Cuando vos te enojás, cuando vos dejás que la ira sea libre, ¿sí?, en tu vida, en tu corazón, cuando empezás a maldecir, a blasfemar, ¿sí?, palabras deshonestas, trae la ira de Dios. ¿Amén? ¿Por qué? Porque Dios quiere que vos tengas un dominio en tu vida. Amén. Jesús te perdona, te limpia, te purifica y te deja santo y santa delante de Dios. Amén. Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Ahora, nosotros hoy, ¿sí?, aceptamos el perdón de Dios, aceptamos que la sangre de Cristo Jesús nos limpia, pero ¿de quién depende que de nosotros sigamos limpios? ¿De quién depende que nosotros podamos seguir puros delante de Dios? De nosotros. Amén. ¿Cómo? Perdonando. Amén. No dando lugar a la ira, no dando lugar a la venganza, no dando lugar al enojo, ¿sí?, cerrando las puertas de enfermedad, abriendo puertas de esperanza, de amor, de fe, de mansedumbre, de dar nuevas oportunidades, así como Dios lo hace con cada uno de nosotros cada vez que nos equivocamos. Amén. Dios no te dice, bueno, ¿sabes qué? Tenés un cierto límite para equivocarte. Tenés 10 oportunidades. Mirá que vas por la 8. Tenés 2 más y fuiste. No nos dice eso, amén.
Él nos perdona las veces que sea necesario, las veces que te equivocaste. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo. Amén. Perdonar para poder ser perdonados, para ser libres y para poder ser sanados. Amén. Perdonar te va a traer más felicidad a tu vida, una vida más saludable, ¿sí? Una mejor comunión con Dios. Vas a poder revivir la felicidad que estuvo apagada en tu corazón. Amén. El perdón te va a hermosear el rostro. Amén. Hoy podés perdonar hasta las cosas mínimas que se vengan a tu mente, ¿sí? Todas las cosas que ocurrieron a tu alrededor, lo podés perdonar hoy, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿vas a poder seguir perdonando 24/7? Todos los días, a toda hora, en todo momento, en toda situación. Acordate lo que nos manda Dios a hacer: perdonar para ser perdonados. En este día quiero que cierres tus ojos, que inclines tu rostro. Quiero hacer un llamado de salvación para aquellas personas que quieran aceptar a Cristo Jesús como su Señor y Salvador de su vida y de su alma. ¿Quieres aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador en esta noche? Yo quiero que levantes tu mano si quieres aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Amén. Quiero que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te pido perdón y reconozco que soy un pecador. Yo te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida y de mi alma. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida para que jamás sea borrado. Te doy las gracias, Señor. Amén y amén. Te invito a